Buenas noches. Vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a Génesis 26, 28. Este versículo no lo alcanzamos a leer, pero es el versículo base para el tema de hoy. Dice: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Respondieron: hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto respaldado por un juramento. Este pacto será el siguiente. Y hasta ahí. Solamente el versículo 28. Y el nombre del tema es Pacto de Isaac y Abimelech. Hace algunas semanas vimos el pacto de Abraham y Abimelech. Entonces, hoy vamos a ver el pacto que se establece entre Isaac y Abimelech. Y ya habíamos visto que no es el mismo Abimelech, ¿verdad? Sino que es el nombre que, según vimos en los comentarios bíblicos, que normalmente se usaba para los reyes. Entonces, después de lo que vimos la última clase, el miércoles pasado, donde vimos que Isaac había ido a Gerar, como dice la Reina Valera 60, a la NBI dice Gerar. Isaac fue en obediencia a Gerar, en obediencia a Dios, porque Dios le había dicho que en lugar de irse a Egipto se fuera para allá. Vamos a recordarlo en Génesis 26, versículo 1 al 5. Esto es lo que Dios le había dicho. Dice: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Y así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Y bueno, vimos que la parte que dice: yo estaré contigo y te bendeciré, habíamos analizado que Dios le cumplió las dos cosas. Dios demostró que estaba con él cuando, después de que se descubría el asunto de que Rebeca no era su hermana sino su esposa, ¿verdad? Isaac fue exhibido públicamente igual como sucedió con Isaac, y vimos que Dios le mostró que estaba con él a pesar de lo que había pasado. Y después vimos que después de esta humillación pública, Dios lo bendijo materialmente. Génesis 26, 12 al 13. Dice: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1 porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Entonces vimos que esto fue el último que leímos. Isaac ya había recibido mucha riqueza como herencia, ¿verdad?, de su padre Abraham. Y ahora estamos viendo que es todavía más rico porque Dios lo está bendiciendo. Entonces, los planes de Dios para Isaac en Gerar o en Gerar empezaban con la humillación pública que recibió Isaac, la bendición material, y todavía falta parte que vamos a estudiar hoy de los planes que Dios tenía para Isaac. Porque cuando nos dice la Escritura que lo bendijo materialmente, esto le trajo dificultades. Dice el versículo 14: esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Comenzaron a tenerle envidia. Y bueno, tener muchas ovejas y vacas, pues bueno, tuvo que haber pasado tiempo, ¿verdad?, en el que se van reproduciendo los animales que tenía y se multiplicaron. Pero aquí hay algo interesante cuando dice y siervos. La palabra hebrea es abudá, que se traduce como casa o servicio. Entonces, cuando dice que llegó a tener muchos siervos, o la palabra que se usa aquí, según un comentario bíblico encontré que debería o podría traducirse como negocio o empresa. Tenía vacas, ovejas y negocio y empresa. Es decir, esto de tener una empresa o un negocio implicaba que estaba empleando a mucha gente, que tenía a mucha gente contratada trabajando para él. Entonces, fíjate bien, ponte en un lugar de un filisteo. Imagínate que tú eres filisteo. Viene un extranjero y empieza a prosperar, y empieza a tener muchos animales, y empieza a contratar gente. Y tiene a mucha gente contratada de tu tierra trabajando para él mientras él se enriquece. Es un extranjero que no tiene derecho a usar la tierra, ¿verdad? Pero el rey Abimelech un día dijo que nadie lo molestara, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando fue exhibido porque había mentido con respecto a su esposa Rebeca? Había dicho que era su hermana, y después de que lo exhibe, el rey ordena que nadie lo moleste. Y le empieza a ir también
muchos de los filisteos, en lugar de ser prosperados ellos, están trabajando para Isaac, e Isaac se está haciendo más rico de lo que todavía era. ¿Cómo te sentirías tú si fueras filisteo, verdad? ¿Qué pensarías sobre lo que está pasando con Isaac? ¿Te alegrarías o te enojarías? Salomón, uno de los hombres registrados en la Escritura como de los más sabios, no ha habido nadie tan sabio como Salomón. Fíjate lo que dice en Eclesiastés 4:4, versión Reina Valera 60. Dices, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y eso es lo que estaba pasando con los filisteos. De hecho, es algo que ya es natural en el ser humano. Incluso hay personas que envidian a sus amigos. Aquí estos son filisteos que no tienen ninguna relación con Isaac. Los está empleando, les está dando trabajo, ¿verdad? Se están beneficiando de trabajar para Isaac, pero ellos no se están enriqueciendo, el que se está enriqueciendo es él, ¿verdad? Y no tardó mucho, ¿verdad? Imagínate, este problema lo encuentras en varios países. Siempre criticábamos a los de Estados Unidos porque decimos, van para allá los paisanos a trabajar, ¿verdad? Y les empieza a ir bien y se quejan de que los paisanos que van allá les están quitando el trabajo. Hasta que pasó que iban a venir para acá los de allá del sur, ¿verdad? Y algunos de aquí se empezaron a quejar que no debíamos dejarlos venir porque nos iban a quitar el trabajo. Ahora, y eso que nada más venían a trabajar normal, ¿verdad? Imagínate que viene alguien a quien se le dio permiso de estar aquí y es el más rico de todos. Es el que más ha prosperado. La gente está molesta, la gente está enojada. Porque, ¿con qué derecho este hombre hace que sus animales coman de la tierra que no le pertenece y aparte prospera con la mano de obra de ellos, ¿verdad? Es como si los estuviera explotando. Claro que no hay nada malo en lo que Isaac está haciendo porque Dios lo está bendiciendo, ¿verdad? Pero la gente no está en paz, la gente está molesta y esto se convierte en algo grave. Génesis 26, 15 al 16. Dice, ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Sabemos que también desde los tiempos de Abraham se empleaba gente, pero también se compraban siervos, ¿verdad? Cuando Abraham fue a defender o a recuperar a Lot y a su familia y a sus pertenencias, tomó a 300, ¿verdad? También le ayudaron otros, pero fueron y atacaron a los reyes que habían invadido Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y vimos que Abraham era enriquecido y tenía muchos siervos. Entonces, ¿qué tantos siervos tendría Isaac, además de la gente que tenía empleada trabajando para él? Al grado que el rey de ese lugar le diga, ya eres más poderoso que nosotros, incluyéndose él, ¿verdad? Tiene más que el propio rey. Ha sido bendecido en gran abundancia y ahora es un problema. Ahora, cuando nos dice que los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado, eso es interesante porque si tú buscas el contexto cultural e histórico, se supone que cuando alguien encontraba agua, ese pozo era público. Y quien lo había cavado y encontrado agua, se le consideraba un benefactor público. Es decir, alguien que había hecho un bien a toda la comunidad. Y en lugar de estar agradecidos con Isaac, quien había cavado los pozos de agua, en lugar de eso deciden taparlos. Ellos mismos pierden el beneficio de esa agua porque principalmente le estaba beneficiando ¿a quién? A Isaac. ¿Para qué usaba principalmente el agua? Además de para el consumo humano, para el ganado, ¿verdad? Si tiene muchas ovejas y muchas vacas, necesita mucha agua para mantenerlos con vida. Así que cuando ellos deciden tapar los pozos, están haciendo dos cosas. Número uno, le están negando el derecho a usar la tierra. Están provocando que se vaya, porque sin agua para sus animales, teniendo muchos animales, ¿qué va a hacer? Se le van a empezar a morir o va a tener que moverse del lugar. Segundo, están violando un pacto, el pacto que se había establecido entre Abraham y Abimelec, ¿verdad? Ahora, la gente está haciendo algo en contra de lo que el rey había dicho. Leamos lo que el rey había dicho a Abimelec en Génesis 26:11.
Dice, por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. O sea, hay pena de muerte para el que moleste a Isaac. ¿Y qué hicieron los filisteos? Taparon los pozos de Isaac. El rey tiene que tomar una decisión. O empieza a matar a todos los que están en contra de Isaac, o le pide a Isaac que se vaya. ¿Qué harías tú? Fíjate, bajo pena de muerte y a la gente no le importa. La gente está arriesgando su vida con tal de deshacerse de Isaac. Tan molestos están con la prosperidad de Isaac que están poniendo en riesgo su vida. Y el rey de ellos, Abimelech, tiene que tomar una decisión. O empieza a matar a los filisteos, a su gente, o deshace la orden que había dado y despide a Isaac para evitar problemas. ¿Te fijas? La orden era no lo molesten. Ya lo están molestando. Y lo que hace Abimelech es ir a decirle, ¿sabes qué? Vete, porque eres más fuerte que nosotros. Ahora, ¿por qué cambió de opinión Abimelech? Porque no impuso justicia ante el mandato real de matar a todo el que molestara a Isaac. Bueno, precisamente, imagínate el problema que hace que una persona, un filisteo, decida arriesgar su vida, ir en contra del rey con tal de deshacerse de Isaac. ¿Cuántos serían los involucrados? ¿Y qué problema representa que el pueblo esté sublevándose contra la autoridad real con tal de deshacerse de Isaac? Tratar de mantener a Isaac ahí sería muy problemático porque la gente está dispuesta a arriesgar su vida con tal de deshacerse de él. Así que Abimelech tiene que tomar una decisión y la decisión que toma es sabia, pensando en el bienestar de su pueblo. ¿Sabes qué? Mejor vete de aquí. Abimelech no le está haciendo ningún daño, ¿verdad? Le está diciendo, vete. Muy seguramente tiene en mente evitar problemas. Si fue él quien ordenó que nadie lo molestara y luego es él quien le pide que se vaya, es porque la cosa está fea. Realmente la gente está muy molesta y no le importa ir en contra de la autoridad con tal de deshacerse de Isaac. Y bueno, había un pacto vigente entre Abimelech, no este, ¿verdad? Uno anterior, y Abraham. Recordémoslo, Génesis 21, 22 al 24. Dice, en aquel tiempo Abimelech, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con la que yo te he tratado. Lo juro, respondió Abraham. Así que este pacto era de ambos lados, ¿verdad? Abimelech dice, te hemos tratado bien, tú nos vas a tratar bien. Y esto va a estar vigente entre nuestros hijos y sus descendientes. Isaac es la siguiente generación, ¿verdad? El pacto claramente está vigente. Pero Abimelech se ve obligado a no respetar el pacto por la situación de la gente. Así que realmente está en serios problemas Isaac, ¿verdad? Porque la gente está decidida a deshacerse de él. Y el único que podría hacer justicia, humanamente hablando, era Abimelech, ¿verdad? Porque si ya había un pacto con Abraham y ya había un edicto real que prohibía que se le molestara a Isaac, ¿quién es el que debería de poner orden ahí? Pues Abimelech, ¿verdad? Pero es Abimelech quien le dice que se vaya. Así que no hay quien le haga justicia a Isaac. Humanamente hablando, la única persona que podía hacer justicia es la que le pidió que se marchara. Entonces, no hay nada más que hacer. Pero recordemos, ¿por qué estaba Isaac ahí? Porque estaba huyendo del hambre, ¿verdad? Fue ahí precisamente para no morir de hambre. Fue Dios quien le dijo que fuera ahí. Ahora lo están echando de ahí. ¿Dónde está Dios? Fue Dios quien le dijo que se quedara ahí. Dios le dijo que estaría con él y lo bendeciría. Y así pasó un tiempo, ¿verdad? Tuvo que haber pasado un buen tiempo para que se hiciera tan rico, ¿verdad? Y que tuviera tantos animales. Pero de repente todo se vuelve contra Isaac y el rey le pide que se vaya. Y bueno, Génesis 26, 17 y 18 vemos que Isaac se va. Dice, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Ahora, fíjate bien, estaba en Gerar y se fue a acampar en el valle de Gerar. Primer pregunta,
¿por qué no pelea Isaac si Dios le había prometido esa tierra como herencia? Fíjate, yo he visto esa actitud en algunos cristianos. De hecho, hay canciones que dicen que le arrebatarán al enemigo todo lo que les ha quitado, ¿verdad? Creo que la canción se llama Arrebato, algo así. La escuché hace tiempo. Y esa canción consiste en decir que le arrebata a Satanás todo lo que le ha quitado, no sé cuántas veces más, 7, no sé cuántas veces más. Y esa actitud de esa canción que yo escuché alguna vez, lamentablemente en una estación de radio cristiana, esa actitud la ves en muchos diciendo, oye, ¿cómo me vas a quitar? Yo soy un hijo de Dios, Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar, y están dispuestos a actuar incluso con violencia con tal de defender lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Isaac, teniendo tanta gente, teniendo seguramente numerosos siervos que pueden pelear, ¿por qué no pelea? ¿Por qué no defiende lo que Dios le dijo que le daría? Abraham tampoco peleó, ¿te acuerdas? En el conflicto con Abimelech, que vamos a recordar un poco más de eso un poco más adelante, tampoco peleó. Cuando fue a pelear fue para rescatar a Lot. Pero cuando lo estaban acosando los filisteos, tampoco se puso a pelear. Si Dios les había prometido esa tierra, ¿por qué no pelearon? Bueno, porque hay que recordar lo que Dios le dijo en Génesis 15, 13 al 16. Génesis 15, 13 al 16. El Señor le dijo, o sea, Dios hablándole a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Así que Dios les había prometido que les daría la herencia, ¿verdad? Como esa tierra, pero también dijo que hasta después de 400 años. Entonces, ¿por qué no peleaban por esa tierra? Porque sabían que no era el tiempo, ¿verdad? Dios les dijo, ahí te tienes que quedar porque te la voy a dar como en 400 años. Y eso se parece a la promesa que tenemos los cristianos. ¿Sabes qué? Dice Dios, eres mi hijo, yo te hago nacer de nuevo, pero ahí te vas a quedar hasta que venga por ti. ¿Cuándo vas a venir? ¿Quién sabe? O viene antes de que te mueras, o te mueres y después viene, pero no sabes cuándo. Ahora, Abraham sabe que 400 años de perdido, pero está seguro que no lo va a ver. Ahí le dice, pero ahí vas a estar, vas a vivir en esa tierra como si fuera tuya, pero no es. Y eso es precisamente lo que los cristianos hacemos. Vas a vivir como hijo mío, pero no eres en todo el sentido de la palabra, porque sigues sujeto a esa carne. Y la carne es opuesta al espíritu. Así que la oposición de los filisteos en la tierra que Dios le va a dar a Abraham, en cierta forma nos lleva a pensar entre la carne y el cristiano, que a pesar de que Abraham iba a heredar la tierra, a pesar de que nosotros somos legalmente hijos de Dios, aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Entonces, ¿por qué no pelea Isaac? Porque no hay ninguna razón para pelear, ya que Dios dijo que eso sería mucho después. ¿Me explico? Ahora, cuando dice que acampó en el valle de Gerar, sigue estando en Gerar, ¿verdad? Abimelech le dice, vete, pero Isaac no se va tan lejos, se va al valle. Un valle es un paso entre 2 montañas, profundo y estrecho. ¿Alguna vez has ido a Matacanes con nosotros? Pasamos en un valle, llega un momento en que se junte, son simplemente 2 paredes, y a veces nada más queda el río. Bueno, y precisamente es en esos lugares, en esos valles, cuando las lluvias se acumulan, por ahí fluyen corrientes de agua. Y lo que estuve buscando en algunos diccionarios es que precisamente en ese lugar, identificado geográficamente en la actualidad, que se puede identificar cuál es el valle, por ahí corren las corrientes de agua de las lluvias de verano. Y cuando no hay tanta agua, o cuando no es verano, o cuando hay sequía, dicen que es común encontrar acumulaciones de agua excavando. Entonces, ¿qué es lo que dice que Isaac hizo? Se fue al valle de Gerar y ahí dice que abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. O sea, Abraham murió y ¿qué hicieron los filisteos? Violaron el pacto de inmediato. El pacto entre Abraham y Abimelech era para los hijos
y sus descendientes. Se muere Abraham y los filisteos rápido tapan esos pozos. Es decir, el problema que está enfrentando Isaac ahora no es algo nuevo, no es algo que los filisteos empezaran a hacer, es algo que ya hacían. Era la manera de reclamar como suyos los pozos o simplemente deshacerse de los que estaban allí. Entonces los filisteos ya saben cómo manejar las cosas para que la gente se vaya. Y Abimelech sabe que va a ser un problema evitarlo y por eso optó que Isaac se vaya. Isaac se va, acampa en el valle, encuentra pozos rápidamente porque allí era sencillo encontrar agua, pero ojo, es agua acumulada, agua que quedó ahí. Y dice el versículo 19 al 20 que se encuentran un pozo distinto, es decir, hacen un pozo distinto. Dice, cierta vez cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, porque habían peleado con él. Ahora, la diferencia entre este pozo y los demás es que este es un manantial. Y en el original, en el hebreo, literalmente dice aguas vivas. ¿Qué son las aguas vivas? ¿Alguien ha ido a un ojo de agua alguna vez? Acá le llamamos nosotros ojo de agua. Yo siempre cuando me decían vamos a un ojo de agua, yo esperaba ver un ojo, ¿verdad?, en el agua. No, hasta que fui y era una corriente bien simple. Y dije, ¿dónde está aquí el ojo? No, es que si tú pones la mano, se siente como la corriente fluye, ¿verdad? Y ese, como estaba de poca profundidad, ese chorro que sale levanta un poco el agua y así, digamos que se parece al ojo. Pero un ojo de agua es el lugar donde sale alguna corriente subterránea, ¿verdad? A diferencia de los pozos del valle, que simplemente era agua acumulada ahí, agua que era normalmente sucia, este manantial es agua limpia, agua que fluye. Así que este pozo es mucho más valioso que todos los demás. Isaac se aparta de la ciudad donde están viviendo los filisteos y se va al valle. Sigue estando en Gerar. Tal vez Isaac está buscando evitar el problema, se aleja lo que él considera suficiente, pero no es suficiente porque en cuanto encuentra un manantial, van y lo reclaman. Es decir, cuando abrió los otros pozos de agua acumulada, nadie dijo nada. ¿Por qué? Pues porque es cuestión de que de vuelta al año vuelven a pasar las lluvias y va a volver a haber agua, ¿verdad? O no iba a durar mucho esa agua. Pero se encuentra un ojo de agua y se aviva el problema, ¿verdad? Así que ni siquiera porque Isaac está más lejos, los filisteos no están en paz. Aunque se haya ido más lejos, eso no sirve para solucionar el problema. ¿Por qué no se va más lejos? Por el hambre, acuérdate. Isaac está acorralado. Dios le dijo que estuviera allí, en lugar de irse a Egipto. Así que la otra opción era irse a Egipto, porque ahí pasa el Nilo, ¿verdad? Y ahí habría agua en abundancia. Y si hay agua, pues hay siembra y cosecha y todo lo que se requiere para la vida, ¿verdad? Pero no se puede mover allá porque Dios le dijo que no se moviera. Nadie lo quiere en Gerar. Se está alejando de Gerar, sigue todavía ahí, porque Dios le dijo que se quedara ahí. Quiere evitar el problema y no es suficiente. Así que, ¿qué onda con Dios? Fue Dios quien le dijo que se fuera allá y Dios no está haciendo nada para ayudarlo. No sé si alguna vez te ha pasado un problema similar, que por tratar de hacer lo correcto te metes en problemas. Y humanamente hablando no hay quien te haga justicia. Y es algo desesperante, porque por más que vas y buscas a Dios en oración, hay un silencio muy frustrante. No sé si alguna vez te has puesto a pedirle a Dios dirección y no te dice nada. Y el problema se hace cada vez más grave y tú no, nada. Y no estoy hablando de una revelación sobrenatural, ¿verdad? Estoy diciendo que estás buscando en la Escritura, estás buscando cómo aplicar las cosas, cómo resolver según lo que la Biblia enseña. Y no hay nada, y no sabes qué hacer, y nadie te da respuesta, no hay una solución. Estás sufriendo una injusticia y Dios no se involucra. Estás haciendo lo correcto. Isaac está haciendo lo correcto, está cumpliendo lo que Dios le dijo. Está emproblemado por hacer lo que Dios le dijo. Fue Dios quien le dio la bendición. Y Dios no dice nada y no hace nada. Cuando lo descubrieron, Dios hizo que el rey ordenara que lo protegieran, ¿verdad? Y luego lo bendice grandemente. Y cuando viene el problema por esa bendición, Dios no hace nada.
Entonces Isaac no puede acudir a Abimelec porque Abimelec fue el que le dijo que se fuera, ¿verdad? No puede irse a Egipto porque Dios le dijo que no fuera a Egipto. Le están haciendo injusticia y no hay quien lo pueda ayudar. Lo único que le resta hacer es soportar y buscar alejarse del problema. Génesis 26, 21 al 22. Dice, después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Entonces Isaac se fue de ahí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó espacios libres y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Así que se fue tratando de alejar cada vez más, ¿verdad? Pelean el pozo, dáselos. ¿Por qué vuelve a cavar otro? Pues por sus animales y por él mismo, ¿verdad? Cava otro, también van y se lo quitan. Y fíjate cómo va cambiando el nombre. Al primero que le quitaron le puso pleito, ¿verdad? Al siguiente le puso enemistad. Es decir, la cosa ya está más grave, ¿verdad? Una cosa es que se pelearan por el pozo y otra cosa es que diga, estos son mis enemigos, ¿verdad? Habla de que el asunto ya estaba mucho más grave. Era un problema mucho mayor. ¿Cómo iba a ser para mantener a toda su gente y a todos sus animales si pozo que hace, pozo que le quitan? No hay quien haga justicia. Hasta que hace un pozo y esa vez nadie le dice nada, ¿verdad? Y dice, este pozo se llama espacios libres porque el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Ahora aquí hay algo interesante. Cuando nos dice el versículo 21, sus siervos cavaron, y el versículo 22, cuando dice cavó otro pozo, estas dos veces, cavaron y cavó, es la misma palabra en hebreo. Kafar, que se traduce como cavar o buscar. Es decir, se entiende que está cavando para buscar algo, buscar agua. Y lo quiero poner, o quiero hacer esta definición para contrastar con lo que sigue a continuación. Versículo 23 y 25. 23 al 25. Dice, de allí Isaac se dirigió a Berseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Ahora fíjate bien, ¿por qué se va a Berseba? Estaba en el valle de Gerar, ¿verdad? Y ahí logró llegar a una paz relativa. Llegó quizás a distanciarse tal, aún perteneciendo, aún dentro de Gerar, de manera que lo dejaron en paz. Y luego nos dice que decide irse a Berseba, se va a otra parte. ¿Qué es lo que pasó? Y ahí le habla a Dios. Aquí, para entender lo que está pasando y por qué no se nos explica el por qué Isaac decide irse a Berseba, de por qué no hizo desde el principio eso, para qué se queda ahí batallando, peleándose con la gente, en lugar de irse ahí primero. Bueno, ya vimos que Dios le había dicho que se quedara ahí, ¿verdad? Así que se ve, por alguna situación, movido a cambiar de residencia, a irse a Berseba. Y ahí cuando nos dice, sus siervos cavaron un pozo, ahí la palabra cavaron es distinta a la que se nos dijo cuando estaban en el valle. Aquí la palabra cavaron es cará, que se traduce como abierto o excavado. Es decir, aquí no están cavando para buscar agua, aquí están reabriendo algo. ¿Qué es lo que están reabriendo? Vamos a Génesis 21, 25 al 31. Dice, luego Abraham se quejó ante Abimelec por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelec se habían apropiado. Esto fue inmediatamente después de que hicieron el pacto que mencioné al principio, ¿verdad? El pacto entre Abraham y Abimelec, donde Abraham juró que los trataría bien, así como ellos lo tratarían a él. Inmediatamente después, Abraham sacó el tema de un problema con un pozo de agua, el cual los filisteos ya se habían apropiado. Es decir, así como estaban tratando a Isaac, así habían tratado a Abraham. Dice el versículo 25, pero Abimelec dijo, no sé quién pudo haberlo hecho, me acabo de enterar, pues tú no me lo habías dicho. Pausa. Esto explica otra cosa. La gente tomaba decisiones por cuenta propia y Abimelec tardaba en enterarse. ¿Qué es lo que pasó con Isaac cuando le empezaron a tapar los pozos? Lo mismo. La gente empezó a sublevarse ante el mandato real, porque también Abraham estaba protegido por un mandato, ¿se acuerdan?
la gente se subleva al rey, hace lo que quiere y el rey se entera al final. Entonces entendemos un poco de Abimelech. Aunque en este rey no es el mismo Abimelech, vemos que el comportamiento de la gente es igual. Aquí dice, no me había dado cuenta, dice el versículo 27, entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech y los dos hicieron un pacto. Pero Abraham apartó 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado estas 7 corderas? Acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham, ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Beerseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Abraham compró el pozo. ¿Por qué Isaac decide irse a Beerseba y reabre un pozo? ¿Qué pozo reabrió? El que Abraham había comprado. Fíjate bien que Isaac está tratando de evitar el problema. Quiere ir a un pozo que legalmente le corresponde, porque su padre lo compró a precio de 7 corderas. Pero cuando se mueve de Gerar, Dios le vuelve a hablar. No te preocupes, yo estoy contigo. ¿Por qué le vuelve a hablar? Porque se está saliendo de donde Dios le dijo que se quedara. Pero ¿qué es lo que está buscando Isaac? Ir, reabrir el pozo que legalmente le corresponde y que se acabe el problema, porque no deberían quitárselo, ¿verdad? Todos los demás que abre le pueden reclamar, esto tierra es nuestra, ¿verdad? Pero ese en particular no debería ser conflicto porque había sido comprado. Entonces, Isaac está buscando resolver el problema de raíz, yéndose a un lugar donde no le deberían decir nada, ¿verdad? El problema es que no sabe cómo va a reaccionar Abimelech, porque Abimelech ya le había dicho que se fuera, ya había violado el pacto. ¿Qué le asegura? Que va a respetar la compra que había sucedido anteriormente, ¿verdad? De parte de Abraham a los filisteos. Así que es algo difícil, es algo riesgoso. Es todo o nada, ¿verdad? O se arregla el problema o se complica más. Por eso nos dice que Dios le habla, ¿verdad? Esa noche, dice el versículo 24, Génesis 26, 24, esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Eso, cuando dice allí, Isaac construye un altar, invoca el nombre del Señor, acampa en ese lugar y sus siervos abren de nuevo el pozo. Isaac obtiene por fin algo de parte de Dios que le indica que eso está bien hecho. Que eso que hizo, Dios lo va a respaldar. Que Dios lo va a proteger, ¿verdad? Dios ya lo había hecho y ahora le está diciendo que lo va a volver a hacer. Eso implica que el problema se debe arreglar. Ahora, imagínate el proceso, no sé si alguna vez lo has vivido. Si no, te deseo que lo vivas. No te va a gustar, ¿verdad? Pero es muy necesario que lo vivas. Porque digamos que la idea de permanecer fiel a Dios mientras las cosas andan bien no resulta tan complicada. Te levantas motivado en la mañana porque todo está bien. Permanecer en lo que Dios ha dicho cuando todo está mal, eso es lo difícil. Buscar a Dios y leer su palabra cuando todo está bien resulta un deleite. Pero cuando todo está mal y buscas solución a tu problema y no la encuentras, y por más que preguntas, buscas o lees, no hay respuesta, y oras y le preguntas a Dios y no te dice nada, eso se vuelve un sufrimiento muy difícil de soportar. Porque tienes opciones de hacer lo incorrecto para resolver el problema, pero sabes que no debes hacerlas. Entonces tienes que luchar contigo mismo por hacer lo que Dios quiere a pesar de que Él no te dice nada al respecto, a pesar de que no hace nada para ayudarte. Ahora imagínate que como en el caso de Isaac, tus problemas no se deben a errores tuyos, sino a una injusticia que te están haciendo. Y que tú buscaste arreglarla y no hay nadie que te pueda dar justicia, no hay nadie que te pueda ayudar, estás solo. Esperas en Dios y Dios no te muestra nada. Eso es una de las cosas más difíciles que vas a enfrentar en la vida cristiana. Y si no la has vivido, te la deseo de todo corazón. No para que sufras, sino para que aprendas. Que lo que hace Isaac, buscando evitar el problema, buscar permanecer en Dios, pero evitar el problema, lo más que puede, de forma pacífica, sin violentar, que pudo haberlo hecho, ¿verdad? Confiando en lo que Dios ha dicho. Y después de que esperas y no pasa nada y no pasa nada y de repente
Dios te confirma que está contigo y que las cosas están por cambiar, es una de las alegrías más grandes que puedes experimentar en la vida. Porque fíjate lo que hace Dios. Dice, versículo 26 al 29, Génesis 26 al 29. Cierto día, Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Pausa. Cuando leímos lo que Abimelech hizo con Abraham, el pacto, también había ido Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército. Dices, no puede ser que sea otro que se llame igual Ficol, ¿verdad? Ojo, esta traducción tiene otra alternativa. Esto de Ficol, aquí lo están tomando como nombre propio, pero también se puede traducir como compañía solamente. Entonces es compañía del jefe de su ejército, es decir, más gente, no necesariamente una persona llamada Ficol, ¿verdad? Luego dice el versículo 27, Isaac les preguntó, si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? O sea, me imagino cómo se siente Isaac, ¿verdad? Por fin se sale de la tierra que tanto le estuvieron molestando y luego van y lo visitan. ¿Para qué? O sea, ¿para qué vienes, verdad? ¿Vienes a pelear o qué, verdad? Me eches de tu tierra, por fin me voy de tu tierra y vienes y caes acá. O sea, hay dos opciones. O viene en buen plan o también viene a molestarme aquí, ¿verdad? ¿Para qué vienen a verme? Versículo 28. Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente. Tú nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Lo primero que yo preguntaría es, ¿me has tratado bien? ¿Y me has dejado ir en paz? Bueno, lo último que sucedió sí, ¿verdad? Porque el último pozo que cavó ya no le hicieron problema. Y cuando él decidió irse de ella a Berseba, nadie le dijo nada. Pero ¿qué tal todo lo demás, verdad? Ahora, ¿cómo es que dice, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo? ¿En qué se basan? ¿Qué crees? ¿Cómo sabes que un cristiano es cristiano? No me digas que por la bendición material. Porque entonces Pablo era el más odiado. No puede ser la bendición material. Por su manera de actuar. Fíjate bien, ¿qué es lo que hace que Abimelech se dé cuenta que Dios está con Isaac? Que Isaac, siendo más poderoso con ellos, nunca les hizo nada. Que cuando ellos lo maltrataban, él se alejaba del problema. Y lo soportó todo, hasta el punto en que deja el país. Se va a otra parte. Dios hace que Abimelech vea que la actitud de Isaac, independientemente de la riqueza que tenía, su comportamiento demuestra que Dios está con él. Y eso le da más miedo, porque si Dios está con él, ellos han estado mal. Y él como rey, en lugar de refrenar a su gente, ha estado en contra de Isaac, y si Dios está con Isaac, le va a ir muy mal. Así que, ¿qué es lo que se le ocurre? Hacer la paz. ¿Verdad? Pero ¿cuánto se tardó en darse cuenta? Y fíjate bien, desde que Dios le dijo a Isaac, te vas a Gerar, Dios ya sabe todos los problemas que va a enfrentar, ¿verdad? Isaac ya había aprendido que Dios estaba con él cuando, después de humillarlo públicamente, logra que lo protejan. Sabe que materialmente está con él porque lo ha bendecido abundantemente. Pero ahora faltaba que Isaac viera en sí mismo que su comportamiento también demuestra que es de Dios, que Dios está con él. Y eso es muy importante porque somos muy tentados a hacer las cosas, aunque sabemos que no están bien hechas, con tal de resolver el problema. Pero no podemos ver que Dios te puso precisamente en esa situación para que vean los demás qué debe de hacer un hijo de Dios, cómo se comporta un hijo de Dios. Casi nunca pensamos en eso. Nos enojamos, pensamos que nos ven la cara de tontos. Y sí, a Isaac le estuvieron generando muchos problemas, ¿verdad? Y pudieron haber pensado, qué tonto. En lugar de defenderse, que es poderoso, en lugar de defenderse, mejor se va. Qué tonto.
Pero todo eso que soportó tenía un propósito. Dios hizo ver a Abimelech que no podía seguir maltratando a Isaac porque Isaac había demostrado que Dios estaba con él por su rectitud. Y es algo que los cristianos debemos tener en cuenta siempre. Cuando nos está yendo mal, pues nos ponemos a pensar, es que a lo mejor estoy pecando. Es que a lo mejor hice algo mal. No necesariamente. Bíblicamente nos puede ir mal simplemente porque Dios quiere mostrarle algo a alguien, ni siquiera a ti. ¿Sí me explico? Ni siquiera a ti. Tú ya lo sabes, pero los demás no saben y Dios te va a poner en una situación difícil para que los demás vean cómo se supone que un hijo de Dios es y entonces vean que Dios está contigo. ¿Me explico? Algunos dicen, a ver, yo quiero hablarle a una persona de las cosas de Dios y yo me enfrentaba a ese problema, pero pues vive mejor que yo. Tiene mejor trabajo que yo, le va mejor que a mí, ¿qué le puedo ofrecer yo? No va a decir, no, compadre, mejor yo te ayudo a ti, no. Deja tu cristianismo y vente al ateísmo, mira cómo me funciona mejor que tu cristianismo. ¿Alguna vez pensaste eso? ¿Alguna vez pensaste, qué pensará tu familia cuando saben que tú eres el cristiano y es el que más mal le va? ¿Alguna vez te pasó por la mente que en lugar de estar dando un buen testimonio, estás haciendo lo contrario? Y decir, oye, pues se supone que yo soy el bendecido y soy el que más mal le va. ¿Cómo es que Dios puede estar glorificándose en esto? Bueno, precisamente por las mismas razones que Isaac. Porque Dios no necesita pantallar a nadie. No es de, ay, mira Hernán cómo ha enriquecido, yo quiero ser cristiano. Esa no es la motivación correcta. Tendrían que decir, como decían de los apóstoles, esta gente común, estos ignorantes, hablan como si hubiesen estado con Jesús. Eso es lo asombroso, que soportes lo que Dios permite para tu vida y lo soportes con tal de permanecer fiel. Esa es la mayor evidencia de que Dios está contigo. Cuando le dices, Dios, úsame, ¿cómo crees que te va a usar? ¿Te va a dar tu canal de YouTube para que prediques? ¿Te va a mandar a las naciones? Muchas veces no estamos conscientes de lo que le pedimos, ¿verdad? Dios, úsame. Y ahora le vienen los problemas. Y dices, no, Dios, no es esto lo que yo tenía en mente. Pero te va a usar. Cuando salgas de ahí y vean que soportaste y que incluso te equivocaste, si llegó a ser el caso, y aún Dios fue fiel, entonces Dios te usó porque los demás van a ver a un Dios que casi nadie predica. ¿Me explico? Ese es el Dios de la Biblia. Sobreabundan las falsas enseñanzas de un Dios que te va a sanar toda tu enfermedad, que te va a dar toda la prosperidad que necesites, que nunca va a dejar que pases vergüenza. Nomás léete el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta cómo eso se echa por tierra fácilmente. ¿Cómo le fue a los apóstoles? Muy mal, muy mal. Tenemos incluso en la historia, cuando eran perseguidos por Nerón y tanto sufrimiento que pasaron, Pedro les decía, ustedes aguanten. Lo que están padeciendo es por Dios. Dios los está haciendo padecer. Ustedes encomiendas en la mano de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios estaba manifestando su grandeza a través de tu humillación, a través de tu fidelidad. Él estaba mostrando que Él es quien te guarda, porque un ser humano natural no soportaría lo que los cristianos deben soportar. Y eso deja en claro el poder de Dios de una manera que nadie puede mostrar hasta que se ve. Y por eso te lo deseo de todo corazón, que lo vivas, que te des cuenta que a pesar de nuestra ignorancia, nuestros errores, nuestros tropiezos, aún Dios es tan poderoso que se glorifica en ti, aunque no estabas consciente, aunque lo único que hiciste fue aguantarte y sufrir. Cuando se acaba ese proceso, muchos van a decir, ahora veo que Dios está contigo. ¿Por qué? Si mira todo lo que me pasó, precisamente por eso. Porque Dios no te dejó. ¿Me explico? Esto es lo opuesto al Evangelio de la prosperidad. Ellos quieren convencerte de que mientras más bendecido estés, más va a creer la gente en Dios. Falso. Tu fidelidad, la manera en que Dios te preserva por medio de los momentos difíciles, cuando eso se acabe,
la gente va a decir, ahora veo que eres cristiano. ¿Me explico? No nada más lo que hacemos demuestra, también lo que no hacemos. Muchas veces eso demuestra más que tú eres un hijo de Dios que las cosas que puedas decir o hacer. Entonces Abimelech tuvo que reconsiderar el problema, ¿verdad? Abimelech ve que no hay nada que reprocharle a Isaac a pesar de que han sido muy injustos con él. Así que decide terminar con el problema y va y quiere establecer un pacto de paz. El mismo Abimelech que le dijo, mejor vete, es el Abimelech que va y lo busca con tal de asegurar que no vaya a tener problemas, porque le queda claro que Dios está con Isaac y Dios es un Dios justo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la bendición y la promesa a Abraham? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, pero ahí maldecir era darles lo que les corresponde, ¿verdad? Hacerles justicia. Y eso es lo peor que puede pasar, que Dios te haga justicia. ¿Por qué? Porque te va a dar lo que te mereces. ¿Y qué es lo que te mereces? Castigo. Nadie le diría, Señor, hazme justicia. Cállate la boca, porque si te hace justicia, te fulmina en este instante, que eso es lo que te mereces. ¿Me explico? Ahora, la promesa a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, le daré justicia a los que te maldicen, a los que te desprecian, según el original. Abimelech tiene un serio problema si sigue molestando a Isaac. Así que decide ponerlo en paz, ¿verdad? Y fíjate que la actitud de Isaac no le dice, ahora sí, ¿verdad? Pues ahora no. Ahora yo no quiero. No, aprovecha la oportunidad. Génesis 26, 30 al 31. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Qué día tan feliz. Asunto arreglado. No más problemas con eso. Isaac va a poder establecerse a gusto ahí o en tierra de Gerar. Cuando vuelva a haber hambre, no debe tener problema en regresar allí. Se arregló de raíz. Fíjate bien, pudo haber dicho, no, compadre, ahora te toca a ti. Ahora va la mía, como dicen muchos. No, fue sabio y dijo, aquí hay paz. ¿Era justo que le diera paz? No es justo que hiciera un pacto de paz, porque los filisteos deberían de pagar todo lo que le hicieron. Pero ¿qué es más sabio? ¿Aprovechar la paz o entrar en un conflicto que quizás no tiene final? Si tú vas y le haces algo a alguien, luego ese alguien con otros va y te lo hace a ti, y luego tú u otro de los tuyos va y se desquita, y luego ellos vienen y se desquitan contigo. Vamos a ver más adelante cómo Dios resolvió eso en la ley de Moisés. ¿Por qué se mandaba matar al asesino? Para evitar el conflicto. Porque se hacía justicia. Muere el que lo había matado y se acaba la guerra, se acaban los problemas, se acaban las venganzas. Pero no estaba establecido todavía aquí. El punto es que Dios le concede a Isaac tener paz. Hace que sus enemigos estén bien con él. Luego, una última buena noticia. Génesis 26, 32 y 33. Aquel mismo día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron, hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento. Por eso esa ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy. O sea, otro pozo. Fueron a reabrir el de Abraham y se encontraron otro. ¿Y por qué tan feliz? Porque ya no se lo van a quitar. Porque ya no va a haber más pleito. Acuérdate, tiene muchos animales. Un solo pozo no es suficiente. Necesita más. Por eso decía que le habían tapado los pozos que tenía allá, que necesita varios para todos sus animales. Entonces, encuentra un pacto de paz, tiene un pozo que al menos es de él, pero luego Dios demuestra que hay más. Eso significa que viene un buen tiempo de paz y tranquilidad. Y eso precisamente es lo que Pablo dice cuando dice que él sabe estar en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a Dios tenemos la garantía de que las dos cosas nos van a pasar. Ni pura abundancia, ni pura escasez, sino que vendrán días de abundancia y días de escasez. ¿Por qué las dos cosas?
porque las dos cosas nos enseñan. A nosotros en lo personal y en las dos cosas, Dios enseña a otros sobre quién es Él por medio de nuestras vidas. Por eso son necesarios los buenos y los malos tiempos. Y la Escritura enseña que ambos provienen de Dios. Así que vale la pena esperar, vale la pena luchar por permanecer fiel a lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Tenemos la Escritura, ahí está toda su voluntad revelada. No necesitas, como en el caso de Isaac, que Dios venga y te diga algo, porque nosotros ya lo tenemos revelado. Ya tenemos la Escritura. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? Lee la Biblia. ¿Quieres que te lo diga de forma audible? Dicen, lee en voz alta. ¿Me explico? La Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, contiene toda la voluntad revelada de Dios. La que no está escrita ahí es la que es secreta, ¿verdad? La voluntad decretiva, la que nadie sabe. Y según Moisés, vamos a ver más adelante, dice que lo revelado pertenece a nosotros, lo oculto pertenece a Dios. Entonces, vale la pena esperar. No te frustres si te está yendo mal, porque a pesar de tu sufrimiento, Dios te está usando para glorificarse ante los demás. Pues decir, sí, Dios, para mí ya no es necesario pasar por esto, yo confío en ti. Sí, pero hay otros que no y que van a aprender por medio de ti. Así que también hay que agradecer. ¿Verdad? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No terminamos el capítulo porque los últimos 2 versículos ya nos hablan de otra cosa. Ya vamos a ver los problemas que tienen por las nueras de Esaú. O sea, Esaú se casa con 2 mujeres y empieza a tener muchos problemas y luego cambia el tema, ¿verdad? Si Dios quiere, se lo vemos el próximo miércoles. Por lo pronto hoy, ¿te está yendo mal? Confía, espera. Dios sabe hasta cuándo. Puede durar años. ¿Cuánto tiempo crees que pasó con Isaac? ¿Quién sabe? Por experiencia propia te puedo decir, pueden pasar años hasta que la situación cambie. Pero cuando cambia, todo es diferente. Y puedes decir, valió la pena. Y te regocijas viendo lo que Dios hizo que otros vieran por medio de lo que te estaba pasando. Si te está yendo bien, no pienses que siempre te va a ir bien. Porque también es necesario que pasemos por escasez. Porque en la escasez, principalmente, en el sufrimiento, principalmente, es cuando aprendemos de Dios. Es muy difícil aprender en la abundancia, ¿verdad? Es muy riesgoso vivir solo en abundancia, porque llegas a pensar que la abundancia es consecuencia de lo bien que has hecho las cosas. Pero es la adversidad la que nos deja ver con toda claridad que cualquier cosa que lleguemos a recibir no es mérito nuestro, es gracia divina. Así que vamos a orar, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has hecho pasar, por todos los momentos difíciles que permitiste en nuestras vidas, por todas las veces que no encontramos salida, por todas las veces que nadie nos libraba de la injusticia, por todas las veces que callaste, a pesar de que te suplicábamos que nos mostraras dirección, Señor, por todas las veces que no nos dejaste que nuestro entendimiento comprendiera lo que dice tu Escritura, porque lo estabas guardando para más tarde, porque no era el tiempo de que lo entendiéramos, Señor, hasta que nos permitiste experimentarlo. Luego lo leímos y comprendimos totalmente, Señor. Gracias porque no comprenderíamos nada si tú no nos lo revelaras. Gracias también, Señor, porque no nos has dado solamente conocimiento, sino también experiencia que confirma ese conocimiento. Gracias, Señor, porque en nuestros momentos de dificultad, ya sea que hayamos permanecido fieles o tropezamos, ambas cosas las usas para tu gloria. Cuando permanecimos fieles, das testimonio de tu poder para guardarnos. Cuando tropezamos, Señor, y caímos, das testimonio de tu misericordia. En ambos casos tú eres glorificado, Señor, porque nos levantas a pesar de que caímos, porque nos tienes paciencia, o porque nos guardaste, Señor, sin caída, y permitiste que otros vieran el poder que tú tienes para guardar a los que has elegido. Gracias, Señor, porque no merecemos nada de lo que nos has dado. Gracias, mayormente, porque nos has permitido saber que no lo merecemos, Señor.
Y ninguno de nosotros vive engañado pensando que tiene lo que merece, pensando que lo bueno que haya recibido es debido a su diligencia o a su capacidad o a sus dones. Que todos tengamos en claro, Señor, es lo que te pedimos, que todos tengamos en claro que no merecemos nada de ti, que todo lo que tenemos es solamente gracia y misericordia. Por eso te pedimos perdón por nuestros errores. Aunque tú nos hayas usado en nuestros errores para glorificarte y mostrar tu misericordia, nuestro error sigue siendo pecado, Señor, y queremos pedirte perdón. Perdónanos por todas las veces que no nos mantuvimos fieles, por todas las veces que equivocadamente decidimos hacer justicia por nuestra mano o buscar medios que no te agradan, Señor. Perdónanos nuestros errores, Señor. Como dice la palabra, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Por eso lo hacemos con confianza, Señor, reconociendo tu grandeza, nuestra inferioridad y tu enorme misericordia. Gracias por todo lo que nos has dado y lo que sabemos y confiamos que nos vas a dar. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. Si nos queda tiempo y hay preguntas en línea, tratamos de responderlas. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. Silencio. ¿No? Muy bien. ¿En línea hay preguntas? ¿Tampoco? ¿O nadie se conectó? ¿O expliqué muy bien? Espero que sea lo segundo. ¿Hay avisos?